Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero llamar su atención a esa parte, hermanos. El versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora sí, hermanos, volvemos entonces a ir al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Mateo 16, del 1 al 3. Hermanos, leemos ahí Mateo 16, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. Mateo 16 nos declara sobre los cambios de los tiempos, como son conocidos por nosotros. Jesús, hermanos, reprochó la falta del entendimiento de los escribas y de los fariseos que le estaban tentando para pedirle señal. Y él, hermanos, le dice, ustedes pueden conocer y distinguir los tiempos, pueden distinguir si va a ser un día soleado al día siguiente o va a ser un día lluvioso. Usted puede decir, pero ustedes no, ni siquiera pueden distinguir el tiempo en que están viviendo. Este pasaje, hermanos, nos declara, hermanos, cómo podemos distinguir los tiempos. El cumplimiento ellos no pudieron distinguir el cumplimiento del tiempo, la llegada del Mesías al mundo. No lo pudieron entender en el cumplimiento del tiempo. Y le reprochó esa incredulidad. Vamos a orar y vamos a entonces entrar en el mensaje. Padre Santo, quita toda interrupción. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo. Ayúdanos a poder estar atentos a lo más importante, que es tu palabra. Danos de tu gracia, danos sabiduría y ayúdame a mí a poder comunicar su palabra, Dios, y lo que quieres que tu pueblo, Señor, reciba en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tiempo, hermanos, antes de la llegada de Cristo, estudiando un poquito, hermanos, sobre el tiempo que hubo, hermanos, desde el último libro del profeta, hermanos, en el Antiguo Testamento, del profeta Malaquías, al tiempo de Cristo pasó un periodo aproximadamente de unos 400 años. Se le conoce, hermanos, los 400 años del silencio, porque durante estos 400 años Dios no emitió ningún mensaje, Dios no emitió ninguna señal y muchas cosas pasaron, pero Dios no habló. Silencio, se le conoce los 400 años de silencio porque Dios no habló por otro profeta. El último libro del profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, fue el último que escribió y no hubo más visión, sueño o la forma en que Dios se manifestaba o ángeles que llegaban a dar un mensaje. No hubo, hermanos, se le conoce por eso el tiempo del silencio. Muchas cosas cambiaron. Ya Israel, en la vida de los judíos, cambiaron durante esos 400 años. Ya la vida en Israel, en el pueblo, en la nación, no fue como la conocemos, como fue en los días de Samuel, el profeta Samuel, como fue en los días del rey David, como fue en los días también del rey Salomón. La vida luego del exilio, de que regresaron, hermanos, los judíos regresaron de Babilonia a la tierra de Israel nuevamente, hermanos,
fue un tiempo totalmente diferente. Pasaron muchas cosas, muchos acontecimientos. Cuando usted cierra la Biblia en el Antiguo Testamento y va a leerlo en el Nuevo Testamento, entenderá y podrá comprender que son dos escenarios totalmente diferentes. Muchas cosas pasan en esos 400 años. En los años 435 antes de Cristo, los persas conquistaron el mundo antiguo y mandaron a reconstruir el templo de Salomón que había edificado, que se había sido destruido, que Salomón había edificado y luego fue destruido por los babilonios. En los años 330 antes de Cristo, el general Alejandro Magno de Grecia vence a los persas y Grecia ocupa un lugar prominente del imperio en la historia. Llega a ser el imperio más importante, llega a ser el imperio del mundo. En los años 323 antes de Cristo muere Alejandro Magno, ese gran guerrero, muere sin sucesor. Por ende, hermanos, el reino de Grecia, el imperio de Grecia queda dividido en cuatro generales se dividen el imperio. En los años 284 antes de Cristo se traduce el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquía, se traduce del idioma hebreo al idioma universal, que era ahora entonces el idioma griego, en el año 284 antes de Cristo. En los años 203 antes de Cristo, el general Antíoco Epifane, general del imperio griego, llega al poder y conquista Siria y conquista también el territorio de Israel. En el año 165, Antíoco Epifane invade a Egipto e Israel, toma el templo, mata a unos 40,000 judíos, quema los rollos del Antiguo Testamento que estaban en el lugar santísimo, en el templo, y sacrifica una cerda. Es lo que se le conoce como la abominación desoladora. En el año 165 antes de Cristo, Judas Macabeos, unos 2-3 años, 163, perdón, 2 años después, Judas Macabeo y toda esa familia sacerdotal toman y vencen a Antíoco Epifane, los derrotan y limpian el templo, limpian Jerusalén de esa abominación, como le llama la palabra de Dios, la abominación desoladora. En el año 63 antes de Cristo, el general Pompeyo del Imperio Romano toma Israel y Jerusalén. Roma es ahora el nuevo imperio en el año 63 antes de Cristo. En el año 37, Pompeyo establece a Herodes de Idumea para ser el rey de Israel, del reino del sur, de Judá. En el año 20 antes de Cristo, este rey Herodes construye el segundo templo. Bajo este contexto se cumple la llegada, hermanos, del Mesías. Era un tiempo, como dije, totalmente diferente. Era un escenario distinto al que vemos en el Antiguo Testamento. Y otra vez, cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento, muchas cosas han cambiado. Los gobiernos son diferentes. Muchas cosas no son iguales en temas políticos y aún en temas religiosos. Ya no es el lugar prominente el templo, sino las sinagogas. Todas estas cosas pasaron, hermanos, en esos 400 años del silencio de Dios. Dios no habló, Dios no mostró señal, ni manifestó sus propósitos o sus eventos que Él había establecido durante estos 400 años. Y por eso, hermanos, dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: ustedes no conocen ese tiempo. Ustedes pueden ver las señales de los cielos, pueden ver cómo cuando va a ser lluvia o cuando va a ser calor, ustedes pueden distinguir, pero ese tiempo que están viviendo no era cualquier persona que estaba frente a ellos. No era para cualquier persona, hermanos, era el Dios eterno que se había hecho hombre, hermanos.
El apóstol Pablo dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo se cumple en su tiempo. Hoy en día, hermano querido, vivimos un tiempo diferente. Estamos por pasar un año más. Muchas cosas se están cambiando. ¿Quién diría que el año pasado estábamos haciendo tantos planes para el 2020? La iglesia tenía tantos planes, tenía tantos programas, tantas cosas que habíamos hecho y nada más, hermano, todo cambió. Las personas hicieron planes de forma personal, familiar, empresarial y todo se vino abajo. Muchas cosas, hermano, han cambiado. Pareciera, hermanos, que Dios calla. No comprendemos todo, hermanos. Pero déjeme decirle, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Cambios se están dando. Todo se está moviendo, hermanos. ¿Quién diría, hermanos, que estaríamos encerrados? Criticábamos y nos escandalizábamos cuando veíamos los encierros allá en China. Y decíamos, eso es una tiranía. Y sí que lo es. Pero hoy en día nosotros estamos bajo la misma circunstancia. ¿Quién diría, hermanos, que muchos de nuestros conocidos y aún familiares han muerto o han sido afectados por una enfermedad como el COVID? Estamos, hermanos, viviendo en tiempos diferentes. ¿Quién diría, hermanos, que estaríamos a esta fecha, muchos estarían dependiendo de un subsidio que el gobierno les está dando? ¿Quién diría, hermanos, que para esta fecha no puedes salir de tu casa sin una máscara? Muchas cosas se están dando. Pero sabe, hermano, todo esto no toma por sorpresa a Dios. Todo esto, hermanos, y haciendo reflexión de lo que ha sido el año, todo este año que está por terminar, hermanos, que para algunos es un año perdido, para otros, no sé, pues es un año sabático tal vez, pero muchas cosas han cambiado. Muchas cosas, hermanos, son diferentes. Y muchos se preguntan, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué quiere Dios en todo esto? Dios, hermanos, está en silencio, pero está trabajando. Dios está, cuando estas cosas pasan, hermano, y cuando hay cambios, es porque algo va a venir. Como hubo los cambios antes de la venida de Cristo, muchas cosas tenían que cambiarse, muchos engranajes tuvieron que ser movidos, muchas fichas tuvieron que ser movidas. Y los fariseos y los religiosos estaban tal vez, como estamos muchos de nosotros, estaban acostumbrados a un sistema y ahora habían cambiado todo. Déjeme decirle, Dios está trabajando. Y tú y yo, hermanos querido, creyente, cristiano, no podemos ser ignorantes de que algo está pasando. Jesús dijo, mira los tiempos. No es común. No es común. El sentido común, hermano, nos debe llevar a nosotros a entender que algo está pasando. No, hermanos, no quiero pecar, establecer fechas acerca, hermanos, de la venida de Cristo. Pero déjenme decirle, hermanos, si la Biblia nos dice que cuando veáis todas estas cosas, nuestra redención está cerca, dice. Que cuando veáis todo lo que está pasando, todos los terremotos, todas las guerras y las pestes y la hambruna que se puede tal vez visualizar, la venida está cerca. La venida del Señor. Hermanos, los cambios, hermanos, en los tiempos marcan cumplimiento de los planes de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que el evento en el calendario de Dios por cumplirse es el rapto de los salvos. Vaya, por favor, conmigo al libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 4 al versículo 8.
Mateo 24, versículos del 4 al versículo 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será, que hermanos, principio de dolores. Hermanos, la venida del Señor está cerca. La venida, hermanos, de Cristo está cerca, y su venida, hermanos, no se pasará desapercibida. Habrá eventos previos antes de su venida, hermanos, antes de el rapto de los suyos, antes de que seamos arrebatados con el Señor en las nubes. Van a pasar acontecimientos que deben llevarnos a nosotros a entender que estamos viviendo en tiempos, y tal vez tiempos proféticos, que la venida del Señor está cerca. Otra vez, no quiero pecar diciendo que la venida de Cristo va a ser en una fecha, porque yo no puedo hacer eso, porque la Biblia dijo, Cristo dijo, nadie tiene que estar viendo los tiempos que el Padre puso en su propia potestad. Pero sí, hermanos, sí, el Señor dice que podemos apercibirnos de lo que está por venir. Y hermanos, ciertamente estamos viviendo esos tiempos, hermanos. La venida de Cristo está más cerca cada vez, hermanos. 2000 años han pasado, han transcurrido desde que Él ascendió a los cielos y ahora está con su Padre en los cielos. ¿Qué hacer, hermanos, en medio de tiempos de cambios? ¿Qué hacer, hermanos? Número uno, hermanos, anhele la venida del Señor. Anhele, hermano, que el Señor venga. Dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 8, hermanos. Segunda de Timoteo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo 4, versículo 8. Dice, hermanos, así por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su, ¿qué, hermanos? Su venida. Anhele que Cristo venga. Hermanos, ¿qué está haciendo, hermanos? ¿Sabe qué, hermano? Debiéramos nosotros estar anhelando la venida de Cristo. Oh, yo amo este mundo, yo disfruto este mundo, yo amo la vida que Dios me ha dado en el Señor, yo amo, la vida es bella, la vida es hermosa, la vida es buena cuando la vives para Dios, cuando sirves al Señor, cuando tú conoces a Dios, cuando disfrutas servir a Dios. La vida es hermosa, hermanos, pero ¿sabe qué, hermano? Anhelo la mejor, anhelo estar con el Señor, anhelo, hermanos, que Cristo venga, anhelo que Él ponga, hermanos, este mundo en rectitud, anhelo que la justicia y la verdad imperen. Cuando veo las injusticias, cuando veo la mentira, cuando veo gobernantes malos, cuando veo gente, hermanos, gente tirana, cuando veo, hermanos, gente corrupta gobernando, gente que parece que el mal predomina, ¿sabe qué, hermanos? Me deprime, me desilusiona, y anhelo que la venida del Señor venga, anhelo que la verdad sobresalga, anhelo que sea, hermanos, Cristo el que esté gobernando en este mundo, anhelo que Él venga, hermano. Anhelamos, hermanos, anhelemos su venida, hermanos. Anhelemos, hermanos, estar con Él. Déjame decirte, tú tienes un problema si tú no anhelas la venida de Cristo. Una de dos, si tú no anhelas la venida de Cristo. Una, o no eres salvo, y por eso no quieres que Cristo venga, porque si Cristo viene, sabes que te vas a quedar, porque no estás seguro de que te vas con Él. Porque tal vez vives en pecado y sabes que
que te vas a quedar y que te esperan los juicios que Dios ha prometido a este mundo cuando se lleve a su pueblo, cuando se lleve a los salvos, a la iglesia, a todos los que han creído en él. Dios va a mandar juicio a este mundo. A todos los que no creyeron, Dios los va a traer juicios. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Si tú no estás anhelando la venida de Cristo, tal vez es porque tú no eres salvo y tú necesitas reconciliarte con Dios. O una de dos, tal vez eres salvo, sí, pero no tienes una vida entregada a Dios. Tal vez estás ahí como la mujer de Lot, que le dijeron a Lot, saca tu familia, váyanse, no miren entre sí. Y ahí estaba la mujer de Lot, corriendo, pero su curiosidad, su corazón estaba, mi casa, mi jardín. Ahí tal vez viendo mis muebles, mi decoración de Navidad, los bienes que he adquirido, mi carro. Ahí estaba poniendo sus ojos ahí. Y Dios dice, acordaos de la mujer de Lot. Tal vez tú no amas la venida de Cristo. Tal vez tú no amas ese cambio que va a ocurrir, hermanos. Un cambio inminente, un cambio rotundo. Imagínate, hermanos, un cambio rotundo, hermanos. Que Cristo se lleve a todos los salvos. Que Cristo se lleve a toda su iglesia, a todo su pueblo. La gente va a estar confundida. Pero ¿qué de usted? Tal vez usted ama estar aquí. No, anhelo estar allá. Pablo decía, anhelo ser revestido de aquella habitación celestial. Anhelo, hermanos, anhelo estar con el Señor. Y dice Dios que Él ha prometido una corona de justicia que Él dará, el Señor dará en aquel día a todos los que aman su venida. Wow. ¿Cómo hay creyentes que tienen sus ojos puestos en esta tierra? Sí, disfrutamos, hace unos días disfrutamos una rica cena de Navidad, disfrutamos la fiesta, pero más, hermanos, más anhelamos el estar con Él. Anhelamos, hermanos, el cielo, hermanos. Gloria a Dios por todo lo que Dios nos permite disfrutar, pero anhelemos estar con el Señor. ¿Qué hacer en tiempos de cambios? ¿Qué hacer, hermanos? Anhele cada día estar con Cristo. ¿Sabe? Este nuevo año, su anhelo, hermanos. Muchos anhelan, todo cambie, todo pase. Que ya pase todo esto, que ya pase toda esta situación que está pasando en el mundo. No, anhele que el Señor venga este año. Y si usted no tiene ese deseo, arregle su vida con Dios. Arregle su relación con Dios. Tal vez usted vive en pecado y usted no quiere dejar sus pecados, sus vicios, sus cosas. Arregle su vida con Dios y anhele estar con Él. Anhele estar cerca de Él. Hay cambios. ¿Qué hacer, hermanos, en tiempos de cambio? Uno, anhele la venida de Cristo. Dos, afirme su corazón y espere al Señor. Afirme su corazón. Mire conmigo el libro de Santiago capítulo 5, el verso 8. Santiago 5, versículo 8, tened también entre vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué, hermanos? La venida del Señor se acerca. Dice, hermanos, que debemos afirmar nuestros corazones. Debemos afirmar nuestros corazones. Esa palabra, afirmar, la misma palabra, hermanos, que podemos ver cuando el Señor Jesucristo subía a Jerusalén. Cuando Él iba subiendo a Jerusalén en los últimos días, sabiendo lo que le esperaba en aquella colina, en aquella ciudad, hermanos, Él afirmó su corazón. Él fue, hermanos, Él afirmó su rostro, sabiendo lo que le esperaba, y cumplió el plan de Dios. Afirme su corazón, hermanos. No es tiempo para desanimarse. Tal vez algunos han perdido su trabajo, su empleo. Tal vez algunos tenían planes y se han desanimado. No se desanime, hermano. Anímese en el Señor. Me gozo ver, hermanos, que antes estaban apartados y ahora a través de esta situación de la pandemia han regresado al Señor, han arreglado su vida con Dios y ahora están contentos sirviendo a Dios. Ahora están contentos en la iglesia
y disfrutan estar cada culto sirviendo al Señor y participando en la obra de Dios. Afirme su corazón, no se desanime, sino anímese, hermanos. No es tiempo tampoco de dormir, no es tiempo de dormir, sino de velar. El dormir, hermanos, nos habla de estar comiendo y bebiendo, de estar embriagándose, de estar viviendo una vida descuidada en la oración, de estar viviendo una vida descuidada en la Biblia. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. No es tiempo de dormir, sino de velar, de estar velando, hermano, que el Señor cuando regrese, no se encuentre, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. No es tiempo de embriagarse, no es tiempo de desanimarse, no es tiempo de dormir, sino, hermanos, es tiempo de velar. ¿Qué hacer, hermanos, en tiempo de cambios? Anímese y vele. No es tiempo, hermanos, en tercer lugar, de dimitir del trabajo, sino dedicarse a servirle al Señor. Oh, hermanos, es tiempo de dedicarse, es tiempo de servir al Señor con todo su corazón. Es tiempo, hermanos, de estar, hermanos, entregados, sirviendo a Dios, hermanos. No es tiempo de desear el mundo, sino amar la venida de Dios. Afirme su corazón. ¿Qué hacer en tiempos de cambios? Afirme su corazón. Afirme su corazón hacia las cosas de Dios. Número 3, hermanos, ¿qué hacer en tiempos de cambios? Bendiga al Señor en todo tiempo. Salmo 34, verso 1. Mire conmigo. Salmos capítulo 34, el versículo 1. Bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendiga al Señor, alabe al Señor en todo tiempo, no nada más en tiempos buenos, no nada más cuando el tiempo nos sonríe, cuando todo es favorable, cuando todo, hermanos, nos sonríe, nos va bien. No, hermanos, alabe al Señor en todo tiempo. El salmista decía, bendeciré a Jehová, dice, en todo, ¿qué, hermanos? En todo tiempo, su alabanza estará de continuo, dice, de continuo en mi boca. Usted está trabajando, alabe al Señor, sirva al Señor con todo su corazón, hermano querido. Su alabanza esté de continuo en su boca. ¿Qué hacer en tiempo de cambio? No es tiempo de quejarse, no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de amargarse. Algunos se han amargados. No, hermano, anímese en el Señor. Anímese en el Señor. Yo veo, hay hermanos que se enojan, se amargan, se apartan de las cosas de Dios, se alejan, pero no, hermanos, usted siga adelante en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. No dicen los tiempos buenos nada más, también dicen los tiempos malos. Cuán importante, hermanos, es, hermanos, bendecir al Señor en todo tiempo. Y por último, hermano, ¿qué hacer en tiempos de cambio? ¿Qué hacer, hermano querido, en tiempo de cambio? Sirve hasta el final. Sirve hasta el final. Vaya conmigo a Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, versículo 45. Mateo capítulo 24, el versículo 45, hermano, dice la palabra de Dios. Mateo 24, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le halle haciendo, que, hermanos, así de cierto os digo que pronto sobre todos sus bienes le pondrá. Oh, hermanos, dice que aquel que está sirviendo al Señor, y cuando Cristo viene, hermano, cuando Cristo viene, nos halla haciendo la voluntad del Padre, sirviéndole,
Dice que Él nos pondrá sobre los bienes. Oh, qué triste por aquellos que en su desánimo se están perdiendo la bendición de servir a Dios. Qué triste por aquellos que en su desánimo o en su amargura dejaron de servir a Dios. Siga así, siga sirviendo, hermanos. Siga sirviendo en tiempos de cambio, en tiempos difíciles, en tiempos, hermanos, que todo apunta a la venida del Señor. Siga sirviendo. No sé, no sabemos cuándo, hermano, pero yo quiero que cuando Él venga me haya ocupado en la obra, hermano querido. Siga sirviendo al Señor, que Dios tiene una recompensa. No se deje, hermano, desanimar por la situación, por la circunstancia. No ponga limitaciones para servir. Todos podemos servir. Todos podemos encontrar la forma en cómo podemos servir, hermano. Haga un video explicándole el plan de salvación a su familia, hermano, a su parentela, a sus familiares, a esos grupos que no son grupos creyentes de cristianos. Haga un video, compártale el plan de salvación, hábleles de Cristo, háblales del infierno, háblales que Cristo pagó para salvarles. Haz algo por el amor de Dios. Anímate, hermano querido, anímate, deja de lamentarte y haz la obra de Dios, que cuando Cristo venga te va a recompensar. Pero no es tiempo para estar quejándose, no es tiempo para estar lamentándose. Sí, las cosas han cambiado, sí, las cosas son diferentes ahora. ¿Quién diríamos que a este año, hermanos, a la vuelta de este año, todas esas cosas que estamos viviendo son totalmente diferentes? Busca la oportunidad de cómo servir. La gente se la está ingeniando para subsistir y para vivir. Y ¿por qué no nosotros, por qué no, hermanos, motivarnos para servir al Señor? ¿Ah? Para compartir la palabra de Dios. Hagamos algo, hermano, para el Señor. Bienaventurado, dichoso. Bienaventurado quiere decir una felicidad duradera, una felicidad que perdura. Bienaventurado aquel al cual su Señor le halle, cuando venga le haya haciendo así. Ocupado. No desocupado. No de brazos cruzados. No comiendo y viendo televisión. No he ocupado en la computadora y viendo tantas bobadas. No, ocúpese en lo que realmente importa, en las cosas eternas. Ocúpese en servir. No se entretenga con rumores. No se entretenga con noticias, con eventos, con cosas que están pasando. No, enfóquese en servir a Dios, en tener una relación con el Señor, en velar y orar, en estar en la Biblia, porque son tiempos de cambio. Estamos viviendo en tiempos de cambio. No durmamos, dice, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. La venida del Señor está cerca. La venida de Cristo está cerca. Tal vez usted se quedó pensando en eso. Si Cristo viene hoy, ¿estás seguro que te irías con Él? ¿Anhelas su venida? ¿Anhelas que el Señor venga? Si no tienes ese deseo, hay un problema en ti. Y como dije, o una de dos, o no eres salvo, no has arreglado tu vida con Dios y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, o eres un cristiano mundano, que te gusta el pecado, que te gusta el vicio. Un verdadero creyente no se deleita en el pecado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él
El Espíritu Santo está en él y no lo deja en paz. Y por eso no tienes tranquilidad. Si no estás seguro, ¿por qué no haces esta oración? Y le dices al Señor Jesús que te salve, que te dé la paz de que el día que tú mueras te vayas con Él. Mira y considera, mucha gente, amigos, familiares, conocidos, han muerto a través de este virus. ¿Y quién dice que mañana, la otra semana o en 15 días usted no estará en la misma condición? Ninguno de nosotros tiene un segundo asegurado en esta tierra. Estamos prestados. Y Dios es el que da la vida y la quita. Preserva a quien quiere y a quien quiere se la quita. Eso está demostrado. Considera eso. Si tú no estás seguro, asegúrate. Lo más importante es tu alma. Jesús dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Asegúrate y pídele al Señor que te salve. Si tú quieres salvarte, tú quieres ir al cielo cuando muera, te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que merezco el infierno por mis pecados, que he hecho lo malo delante de tus ojos, he mentido, he sido idólatra, he hecho cosas inmorales. Te pido perdón. Creo que moriste en la cruz del Calvario para salvarme. Oh Señor, el día que muera, quiero que me lleves a tu presencia, al cielo que tú prometes, al paraíso con Dios, el Padre. Creo que derramaste su sangre para limpiarme de todos mis pecados. Te recibo y te acepto como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz y resucitar al tercer día para salvarme. En tu nombre. Amén. Querido hermano, hermana, así orando, hermanos. Si usted ha tenido una actitud indiferente hacia las cosas de Dios, es tiempo que miremos los tiempos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y yo quiero animarle que usted con todo su corazón se consagre su vida y consagre su familia para el Señor. Sírvale con todo su corazón. Motívese y sigamos adelante sirviendo a Dios.